Viernes 25 de noviembre de 2022. En los tribunales de todo el país, el día comenzaba como cualquier otro. Archivos se movían, casos se listaban y los acusados eran llevados al banquillo. En la superficie, nada parecía fuera de lo común. Solo otra fecha en el calendario de la Corte de la Corona. Pero detrás de la burocracia se tejían tres historias separadas. Hilos que se extendían desde Rochdale hasta Birmingham, atravesando el corazón del comercio de drogas en Gran Bretaña. Historias de parejas viviendo muy por encima de sus posibilidades. Familias que reconstruían la misma línea incluso después de redadas. Y redes tan estructuradas que funcionaban como un negocio. Esta es la historia de la línea Sniper, la línea Fuzz y la línea Tiger. Tres redes construidas sobre el control, el dinero y el caos, y las investigaciones que finalmente las derrumbaron. Rashid Hussain y Senem Asghar se presentaban como una pareja que vivía una vida ordinaria. En los papeles eran modestos. Hussain solicitaba crédito universal, mientras que Asghar había tenido trabajos respetables en la banca corporativa, y más adelante hablaremos de su papel clave en toda la operación. Para cualquiera que mirara desde fuera, eran solo otra pareja intentando salir adelante. Pero la realidad tras su puerta era diferente. La policía describió más tarde un estilo de vida que no guardaba relación con sus ingresos declarados. Decenas de miles de libras se gastaron en ropa de diseñador, coches de lujo y relojes Rolex. Incluso sus mascotas reflejaban el exceso. 2 gatos de raza comprados por 3,000 libras, un símbolo de la vida que habían creado a partir de ganancias ilícitas. La pareja vivía en un lujoso apartamento dentro de un desarrollo de 3.1 millones de libras en Banferet, muy lejos de las circunstancias que afirmaban tener. Sus verdaderos ingresos no provenían de salarios o beneficios, sino de una línea de drogas de clase A conocida como la línea Sniper. Era más que un simple tráfico ocasional. La línea suministraba heroína y crack a lo largo de Rochdale, operando como un negocio con una base de clientes, mensajes de marketing y registros de deudas. Adictos de toda la zona recibían mensajes de texto regulares anunciando el mejor producto en la ciudad. Para Hussain y Asghar, el dinero traía libertad, la oportunidad de gastar sin contar. Sin embargo, cada compra, cada detalle extravagante contrastaba con la vida que pretendían llevar. Lo que comenzó como un intento de mantenerse fuera de la vista pronto se desmoronaría, y lo que parecía glamuroso desde el exterior comenzaba a atraer la atención. Para los investigadores, la pregunta ya no era si la pareja ocultaba algo, sino cuánto. La unidad Challenger de la policía de Greater Manchester había estado monitoreando la actividad de drogas en Rochdale durante meses. El área estaba tensa con grupos rivales en guerra territorial y los detectives comenzaron a... La inteligencia recibida sobre una línea conocida localmente como Sniper condujo a un par que residía en Banferet. Los informes indicaban que su gasto superaba con creces lo que sus ingresos oficiales podían justificar. Vigilancia y análisis forense confirmaron las sospechas y los mensajes publicitarios fueron rastreados hasta teléfonos vinculados a Rashid Hussain. Con pruebas suficientes para justificar una orden de registro, los oficiales se prepararon para actuar. El 7 de diciembre de 2021, la policía de Greater Manchester irrumpió en la casa de Rashid Hussain en Glenmore Gardens. La propiedad, parte de un desarrollo recién construido en Banferet, proyectaba la apariencia de éxito, una fachada respetable. Sin embargo, al forzar la entrada, la realidad de la vida de Hussain quedó al descubierto en cuestión de minutos. El efectivo estaba por todas partes. Algunos billetes estaban escondidos bajo las camas, pero también había fajos a la vista en la sala de estar. Más de 20,000 libras fueron recuperadas en esa única búsqueda,
una cifra imposible de reconciliar con las afirmaciones de Hussein de vivir de beneficios. Junto al dinero había signos de un negocio en pleno funcionamiento. Balanzas digitales aún tenían restos de polvo, mientras que bolsas de plástico y agentes de corte mostraban cómo se preparaban las drogas para la venta. Una pizarra utilizada para repartir sustancias de clase A fue incautada y cuadernos enumeraban los nombres de compradores y deudas pendientes. Pero fueron los teléfonos los que contaron la historia completa. Varios dispositivos, cada uno utilizado como parte de la operación, confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. La policía también descubrió notas de voz en las que se podía escuchar a Hussein jactándose del ingreso que obtenía del comercio. En un clip alardeaba de fajos de dinero, comparándose con un boxeador famoso por su riqueza. La evidencia era abrumadora. A las pocas horas de la redada, Hussein fue arrestado y encarcelado. Para los detectives, el caso parecía sencillo. Un traficante capturado infraganti, su línea interrumpida, sus activos incautados. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Con Hussein tras las rejas, la línea debería haberse silenciado. En cambio, encontró un nuevo operador, y la investigación estaba lejos de haber concluido. La esposa de Hussein, Senem Asghia, se trasladó a una dirección en Brigley Street, Bury, y desde allí continuó distribuyendo heroína y crack en Rochdale. La línea permaneció activa, enviando los mismos mensajes de marketing masivo, asegurando que los adictos nunca sintieran que el suministro había sido interrumpido. Asghia declaró más tarde a los oficiales que sentía que no tenía otra opción que mantenerla en funcionamiento. Según su relato, aún se debían sumas de dinero y las deudas debían ser saldadas, pero los fiscales pintaron un cuadro diferente. Lo que comenzó como una lealtad mal dirigida se reveló rápidamente como algo más, un apetito por el estilo de vida al que se había acostumbrado. Su trasfondo solo agudizaba la ironía de una vida atrapada entre las sombras de la justicia y la opulencia de un mundo ilícito. En este entramado, la historia de Rashid Hussein y Senem Asghia se despliega como una tragedia moderna, un recordatorio de cómo las decisiones personales pueden desencadenar una cadena de eventos que trascienden las intenciones iniciales. La justicia, en su búsqueda por restaurar el orden, se enfrenta a un desafío constante, una danza interminable entre el crimen y la ley. En el corazón de esta historia yace una reflexión sobre la naturaleza humana, nuestras aspiraciones y las consecuencias de nuestras acciones en el intrincado tapiz de la sociedad. Asghia había sido una figura respetada en el ámbito de la banca corporativa, habiendo ocupado posiciones destacadas en NatWest y RBS. Su transición hacia la operación de Hussein presentaba un contraste sorprendente. Ante el tribunal, su papel no podía ser desestimado como un simple acto de ingenuidad. Asghia comprendía el funcionamiento del dinero, las transacciones, y los fiscales argumentaron que no fue coaccionada, sino que asumió voluntariamente el rol de su pareja. Con pleno conocimiento de sus acciones, Asghia mantuvo activa la línea de comunicación conocida como Sniper. Los detectives la describieron como profundamente inmersa en el comercio de drogas, los flujos de dinero, los bienes de lujo y la rutina de gestionar una operación ilícita. Todo ello se había convertido en parte de su vida cotidiana. Para cuando Hussein fue encarcelado, Asghia ya había disfrutado de los beneficios del crimen. Continuar con el negocio no se trataba tanto de presión, sino de preservación, de mantener la riqueza y la imagen que había llegado a valorar. Para la policía de Greater Manchester, su decisión significaba que la investigación no terminaba con el arresto de Hussein, en cambio se ampliaría. La siguiente fase llevaría a los oficiales hasta la puerta de Asghia, y lo que encontraron allí dejaba pocas dudas sobre su implicación en la operación. Para marzo de 2022, la policía estaba preparada para actuar de nuevo. Los oficiales se movilizaron, decididos a descubrir hasta qué punto se había involucrado en el tráfico de drogas. La búsqueda no dejó espacio para la negación. Más de 15,000 libras en efectivo fueron descubiertas en toda la propiedad, escondidas en sobres, envueltas dentro de pañuelos y ocultas en los rincones de la casa. La forma en que estaba guardado hablaba de experiencia,
de una rutina diseñada para mantener el flujo de dinero oculto pero siempre a mano. Las drogas incautadas revelaron la magnitud de su operación. Los oficiales recuperaron 860 gramos de heroína y crack ya empaquetados para la venta, junto con 275 gramos de heroína y 174 de cocaína listos para pasar directamente a los consumidores en las calles. Junto a ellos se encontró 1 kilogramo de finacetina, un potente agente de corte usado para aumentar el volumen de los suministros. Su presencia no solo indicaba que las drogas estaban siendo distribuidas, sino que la operación incluía preparación y mezcla, un nivel más alto en la cadena que el simple tráfico callejero. La tecnología contaba la misma historia. Se incautaron 10 teléfonos móviles, muchos de ellos identificados como dispositivos activos para la línea Sniper. No eran dispositivos personales, sino que estaban precargados con listas de contactos de adictos vulnerables y se usaban para enviar mensajes masivos. El teléfono no era la única pieza de evidencia incriminatoria. Sobre la mesa del comedor, los oficiales encontraron un cuaderno que no parecía contener notas casuales, sino más bien los registros de un pequeño negocio. En una sola semana, las anotaciones mostraban ingresos de 12.705 libras en efectivo. La semana siguiente, otros 7.755 libras, y en un periodo de 6 semanas se registraron ingresos de 34.000 libras. No eran cifras vagas, eran detalladas, fechadas y calculadas, evidencia de un sistema diseñado para rastrear beneficios y asegurar la continuidad de una empresa ilícita. Esta historia nos recuerda que la ambición sin límites, cuando se entrelaza con la avaricia, puede llevar a la caída de quienes una vez caminaron por caminos de respeto y rectitud. En un mundo donde las decisiones personales tienen un eco profundo, la búsqueda de la riqueza fácil a menudo nos deja atrapados en un laberinto de consecuencias inescapables. La rendición de cuentas y la transparencia se convierten en conceptos difusos cuando se desvelan las transacciones ocultas tras puertas cerradas. Un registro fechado el 28 de septiembre de 2021 revelaba un pago en efectivo de 14.000 libras. El balance restante, 11.000 libras, debía ser saldado para el 31 de octubre de 2021. Estas anotaciones ponían de manifiesto que la línea de francotiradores no era una empresa caótica ni oportunista. Estaba estructurada, con deudas registradas, balances controlados y pagos esperados puntualmente. Los libros de cuentas ofrecieron a los detectives un rastro financiero claro y, junto con los teléfonos que vinculaban cada etapa de la operación con sus operadores, el caso se encaminaba hacia su desenlace. Sin embargo, antes de abordar las condenas y sentencias, es fundamental reconocer que la línea de francotiradores no era la única en este comercio. En otra parte del país, una parada en una calle de Birmingham abriría la puerta a un caso que llevaría a una familia entera al banquillo de los acusados. En marzo de 2022, oficiales de la policía de West Midlands recibieron una pista de un ciudadano sobre presunta venta de drogas. Actuando sobre la información, detuvieron un vehículo en Alum Rock, Birmingham. Dentro del coche se encontraban los hermanos Faisal Wahab y Faisal Akbar. Lo que comenzó como una parada rutinaria rápidamente reveló las primeras piezas de un cuadro mucho más amplio. El registro del vehículo descubrió la presencia de crack, agentes de corte y 2 cuchillos. Estas no eran herramientas de posesión casual, sino instrumentos de suministro. Pero quizás el hallazgo más importante fue un teléfono móvil, posteriormente identificado como el dispositivo operativo de lo que se conocería como la Faisaline. La dirección de los hermanos fue registrada el mismo día, donde los oficiales incautaron 8.000 libras en efectivo. Los equipos forenses centraron entonces su atención en el dispositivo. Lo que desvelaron fue un sistema de marketing ya familiar para los detectives que trabajaban en las líneas del condado. Se habían enviado mensajes de texto masivos a docenas de números, siguiendo el mismo patrón adoptado por la línea de francotiradores. La evidencia sugería que Wahab y Akbar habían estado operando la Faisaline desde al menos noviembre de 2021. El teléfono servía tanto como centro de contacto como herramienta publicitaria,
asegurando que la base de clientes permaneciera activa. Lo que hacía notable el caso no era solo el descubrimiento de drogas y efectivo, sino el momento. Los oficiales creían haber desarticulado la línea, pero esta primera intervención resultaría ser solo el comienzo. En cuestión de días, la Faisalin estaba operativa de nuevo, y la investigación demostraría cuán determinados estaban los hermanos a mantener su red viva. El arresto de marzo podría haberse esperado para poner fin a la Faisalin. Para la mayoría de las redes, eso habría sido suficiente para detener las operaciones. Pero en solo un día, la línea estaba activa de nuevo. Faisal Wahab no estaba dispuesto a dejar que el flujo de dinero se secara. Incluso mientras los hermanos enfrentaban la justicia, sus operaciones continuaban, reflejando una tenacidad que no solo desafiaba a la ley, sino también revelaba las complejidades de un sistema donde la resiliencia y la adaptabilidad son tan cruciales como la ilegalidad misma. La sombra del comercio ilícito se extiende, desafiando constantemente las fronteras del orden, recordándonos que en el entramado de la sociedad, la lucha por el control es una batalla interminable entre lo visible y lo oculto. A medida que las sombras del mundo subterráneo se alargaban sobre Birmingham, un drama silencioso y persistente se desarrollaba bajo la atenta mirada de la ley. Con Wahab bajo sospecha y temporalmente fuera del juego, su socia, Shakila Begum, asumió el control con una destreza que solo aquellos profundamente arraigados en tales operaciones podrían demostrar. Shakila, con la precisión de un cirujano, adquirió una nueva tarjeta SIM, reprogramándola para mantener intactos los contactos vitales. Así, la Faisalin, como un río que encuentra su cauce tras una obstrucción, reanudó su flujo casi sin interrupción. Para los clientes, la fachada permanecía inalterada, una constante en un mundo de incertidumbres. Sin embargo, para los detectives, aquello era un claro indicio de que estaban lidiando con una operación calculada y familiar, una estructura que no se desmoronaría simplemente con el desarraigo de uno de sus pilares. Un mes después, en abril de 2022, la magnitud del resurgimiento se reveló cuando la inteligencia condujo a la policía a una propiedad vinculada a la red. La casa pertenecía a Carl Jameson, un asociado de confianza que había convertido su hogar en un almacén clandestino. La llegada de los oficiales fue el detonante de una frenética actividad dentro de la casa. Los ocupantes, en un intento desesperado por borrar las huellas de su comercio ilícito, arrojaron por la ventana de un segundo piso una bolsa que contenía drogas de clase A, justo mientras la policía irrumpía. El interior de la casa contaba una historia inconfundible. Miles de libras en heroína y crack estaban listos para su distribución. Junto a las drogas, un improvisado pero meticuloso libro de cuentas revelaba no los garabatos de un simple traficante, sino registros detallados de meses de almacenamiento, suministro y movimiento de sustancias ilícitas. Para los investigadores, la redada confirmó dos realidades contundentes. La Faisalin no solo había sobrevivido a su primera interrupción, sino que había regresado con más fuerza, apoyada por una red de colaboradores dispuestos a asumir riesgos. Además, era evidente que Wahab y su entorno estaban resueltos a avanzar, indiferentes a la creciente presión de las fuerzas del orden. Al llegar el verano de 2022, la Faisalin había resistido dos interrupciones significativas. Sin embargo, los hermanos no mostraban intención alguna de retroceder. En agosto, los oficiales de la policía de West Midlands interceptaron nuevamente su vehículo. Lo que encontraron en su interior era tristemente familiar. El mismo teléfono usado para las transacciones de drogas, un núcleo inamovible de su operación. En su domicilio, la búsqueda reveló más de 12,000 libras en efectivo, una prueba más de que la línea continuaba generando beneficios, incluso mientras la familia estaba bajo investigación. Para Faisal Wahab, la incautación de agosto significó otro golpe. Fue acusado nuevamente y esta vez recluido en prisión preventiva. Pero para su hermano menor, Faisal Akbar, las condiciones de la fianza no representaron un obstáculo. Incluso mientras se avecinaban los procesos judiciales, ya planeaba revivir la línea. Para febrero de 2023, la inteligencia confirmó los temores de los detectives.
Akbar había reinstaurado la Faseline una vez más, pero en esta ocasión no trabajaba con Wahab. En su lugar se había unido a un tercer hermano, Fasal Elahi. Juntos continuaron impulsando la distribución de heroína y crack a lo largo y ancho de Birmingham, una danza peligrosa que seguía desafiando las fuerzas de la ley. En este intrincado juego del gato y el ratón, la Faseline representaba más que un simple negocio ilícito. Era un testamento de la resiliencia humana, de la capacidad para adaptarse y persistir frente a la adversidad. En un mundo donde la fragilidad de la moral se enfrenta constantemente a la tentación, la historia de la Faseline es un recordatorio de las profundas complejidades que subyacen en la lucha contra el crimen organizado. Mantener la misma base de clientes y utilizar el mismo modelo de marketing fue una decisión temeraria. Las fechas de los juicios se vislumbraban en el horizonte y los hermanos estaban bajo constante vigilancia. Sin embargo, la atracción del dinero fácil superó la precaución. La operación continuó a lo largo del 2023, sin interrupciones hasta diciembre. Para los detectives, pronto se hizo evidente que no se trataba de individuos aislados involucrados en el suministro, sino de un negocio familiar arraigado, llevado a cabo con determinación a pesar de las repetidas intervenciones policiales. Para agosto de 2022, Wahab y su pareja, Shakila Begum, también fueron acusados por su papel en mantener viva la línea, aunque ella enfrentaría el juicio antes de ser sentenciada. Cuando Akbar y Elahi finalmente fueron arrestados en febrero de 2024, también se les negó la fianza y permanecieron bajo custodia hasta el juicio. Esta vez no habría oportunidad de reiniciar la operación. En octubre, en el Tribunal de la Corona de Birmingham, el caso llegó a su conclusión. 5 acusados se presentaron juntos para escuchar sus sentencias. En el centro estaba Fasal Wahab, de 42 años, quien recibió una sentencia de prisión de 10 años y 10 meses. Su hermano menor, Fasal Akbar, de 32 años, recibió la condena más larga de todas, 13 años de prisión. Para los detectives, esto reflejaba la decisión de Akbar de continuar operando la línea incluso mientras esperaba el juicio, involucrando a un tercer hermano en la operación. Ese hermano, Fasal Wahab, de 30 años, también fue condenado. Su papel en la fase posterior de la reactivación de la línea le valió una sentencia de 6 años. Junto a ellos estaba Shakila Begum, de 29 años, quien fue declarada culpable en el juicio y fue sentenciada a 2 años y 6 meses. El último acusado fue Carl Jameson, de 54 años, quien admitió su papel y recibió una sentencia suspendida de 2 años. Con la operación de los Fasalian finalmente desmantelada, la atención se dirigió a otro rincón de Birmingham, donde una operación mucho más grande estaba moviendo heroína y crack en una escala propia. En Birmingham East, una única línea de drogas llegó a dominar el mercado. Conocida como la línea Tigre, suministraba heroína y crack a demanda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los investigadores luego estimaron que la línea generaba más de 6,000 libras diarias y en un periodo monitoreado de 227 días, recaudó más de 1 millón de libras. Esto no era un simple tráfico de drogas, sino una operación comercial, estructurada e implacable. En la cima se encontraba Waka Muhammad, de 31 años, el propietario de la línea. Bajo su mando, la organización operaba con una precisión diseñada para evitar la detección. Un miembro actuaba como gerente de flota, cambiando constantemente de vehículos varias veces por hora, cada uno asegurado y aparentando legitimidad. Los conductores comenzaban sus turnos a las 5 de la mañana. Corredores movían drogas por la ciudad, mientras las casas de almacenamiento mantenían los suministros listos para la distribución. La línea Tigre se había convertido en el eje central del tráfico de drogas en Birmingham East. En un mundo donde la rapidez y la discreción eran esenciales, la organización se movía con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Sin embargo, su caída sería inevitable, como todas las estructuras construidas sobre cimientos de ilegalidad. En las sombras de la ciudad, estas historias de ascenso y caída nos recuerdan que las decisiones tomadas en búsqueda de ganancias rápidas
a menudo traen consigo consecuencias inevitables y devastadoras. El entramado delictivo conocido como la Línea del Tigre se erigió como el principal proveedor de drogas de clase A, extendiéndose con una intensidad que pocas redes podían igualar. Sin embargo, el 6 de julio de 2022, la aparente invulnerabilidad de esta organización comenzó a resquebrajarse. La policía de West Midlands, tras meses de vigilancia encubierta, lanzó redadas simultáneas en domicilios vinculados a la banda. En la residencia de Khan Muhammad se recuperaron más de 5,000 libras en efectivo. Un dron que sobrevolaba la escena capturó un momento crítico, Muhammad arrojando un teléfono móvil por la ventana mientras la policía se acercaba. El dispositivo fue recuperado y los datos contenidos en él no dejaban lugar a dudas. Estaba directamente vinculado a la Línea del Tigre. En otras propiedades se incautaron más alijos de drogas y dinero, uniendo la operación en una cadena de evidencias. En la dirección de Kavya Khan se encontraron drogas preparadas para su distribución, confirmando su papel como custodio del alijo. Otras redadas revelaron mayores cantidades de heroína y crack, junto con dinero en efectivo oculto en propiedades relacionadas con Abid Ali y sus asociados. Cada búsqueda sumaba un nuevo eslabón, conectando las drogas, el dinero y los teléfonos directamente con los hombres que dirigían la línea. La solidez del caso radicó en la paciencia. La vigilancia, el análisis de teléfonos y la recopilación de inteligencia habían cartografiado la Línea del Tigre en detalle, mostrando cómo se tomaban los pedidos, cómo se movía el stock y cómo fluía el dinero de vuelta a sus líderes. Cuando el caso llegó a los tribunales, las condenas reflejaron la magnitud de la empresa. Khan Muhammad recibió 10 años, mientras que Kavya Khan, de 46 años, fue condenado a 6 años y 9 meses. Los corredores de confianza, Washim Hussein, de 35 años, y Reyes B., de 30 años, fueron sentenciados a 6 años y 4 meses y 6 años respectivamente. Abid Ali, de 40 años, descrito como una pieza clave en la logística, recibió 5 años y 6 meses. El conductor Khalid Usman, de 32 años, fue condenado tras el juicio a 4 años. El último acusado, Muhammad Javed Ali, de 54 años, recibió una condena de 2 años, suspendida por su participación en el grupo delictivo organizado. En total, la banda de la Línea del Tigre recibió más de 35 años tras las rejas. En un giro de la historia, el viernes 25 de noviembre de 2022, el Tribunal de la Corona de Manchester se convirtió en el escenario del capítulo final de la investigación de la línea del francotirador. Los fiscales presentaron un caso construido sobre meses de trabajo policial, mostrando todas las evidencias para demostrar su caso. Argumentaron que Rashid Hussein y su esposa, Senem Asghar, no solo habían vivido de las ganancias del crimen, sino que habían dirigido una línea de suministro profesional que inundó la ciudad con drogas de clase A. La defensa intentó suavizar el cuadro, señalando el pasado de Asghar en la banca y sugiriendo que su implicación había sido más producto de lealtad que de malicia. Este desenlace nos recuerda que la justicia, aunque lenta, es inexorable. Las redes que parecen impenetrables, los líderes que se creen intocables, eventualmente enfrentan la luz de la verdad. En el vasto entramado de la vida, cada decisión, cada acto, deja una huella indeleble, y aunque los caminos del crimen puedan ofrecer un brillo efímero, es la justicia la que finalmente ilumina el camino hacia la redención. La vida de Rashid Hussein y Senem Asghar se entrelaza en un relato de ambición y desesperación, donde la sombra del crimen se cierne sobre sus decisiones. Hussein, un hombre de 35 años, había convertido la distribución de drogas de clase A en un negocio durante casi 15 años. Su dedicación a este mundo oscuro no dejó lugar a la redención, y sus confesiones tempranas no lograron conmover al juez Nicholas Dean Casey. Este último describió a Hussein como un comerciante de larga data, cuya relación con la heroína y la cocaína era casi empresarial. Por otro lado, Asghar, de 37 años, se encontraba atrapada en las redes de su esposo. Aunque influenciada por la figura dominante de Hussein,
el juez concluyó que ella era consciente de la naturaleza del hombre con quien compartía su vida y de los beneficios que obtenía del crimen. A pesar de las advertencias sobre las deudas pendientes, su temor no fue suficiente para alejarla del camino que había elegido. La justicia, implacable en su juicio, dictó una sentencia de 7 años y 6 meses para Hussein, mientras que Asghar recibió 3 años y 4 meses de prisión. En este proceso se revela una verdad inmutable: el crimen, aunque tentador, siempre lleva consigo un precio que eventualmente debe pagarse. La complejidad de sus elecciones resuena como un eco en la justicia, recordándonos que, en el delicado equilibrio de la vida, cada acción tiene sus consecuencias.